Muy buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo número 3 sobre la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad metrológica, ¿sí?, está relacionada sobre todo al tema de la calibración, ¿sí? La trazabilidad metrológica es un requisito de la norma ISO IEC 17025, ¿sí?, en el capítulo, en el apartado 6.5, ¿sí? ¿Qué nos dice en ese apartado? Nos dice que el laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones, ¿sí?, por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibración, ¿sí? El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de medición son trazables al sistema internacional. Justamente lo que vimos el día de ayer, que todas las mediciones y los resultados que nosotros vamos a reportar deben estar apegadas al sistema internacional, ¿sí? Y aquí la norma nos da dos caminos para el aseguramiento de la trazabilidad metrológica. El primero es a través de las calibraciones proporcionadas por laboratorios competentes, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia a un laboratorio competente? Cuando ese laboratorio está acreditado con la norma ISO IEC 17025, ¿sí? Y otro camino es los materiales de referencia, el uso de materiales de referencia certificados. No se olviden usar materiales de referencia certificados, ¿sí? ¿Cuándo va a estar un material de referencia certificado? Cuando sea proporcionado por un productor competente. ¿Y cuándo es un productor competente para materiales de referencia? Cuando este productor se encuentre acreditado con la norma ISO IEC 17034, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí los dos caminos que tenemos, ¿sí?, para el aseguramiento de la trazabilidad metrológica, ¿sí? A través de las calibraciones y a través del uso de materiales de referencia. Y estas dos opciones, estos dos caminos que tenemos, ustedes pueden ver que deben estar acreditados con las respectivas normas, ¿sí? Nosotros en el curso nos vamos a enfocar a lo que son las calibraciones, ¿sí? Las calibraciones proporcionadas por laboratorios competentes, o sea, por laboratorios acreditados, ¿sí? Ahora sí, veamos cuál es el concepto de lo que es una calibración. Veamos el concepto que está en la BIM, el vocabulario internacional de la metrología. Nos dice que la calibración, ¿sí?, es el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición, ¿sí?, o valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes valores aportados por los patrones trazables, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir en pocas palabras lo que es una calibración? Que es el conjunto de operaciones, ¿sí?, que tienen como objetivo comparar los resultados generados por nuestro instrumento de medida, ¿sí?, y comparados con los resultados que genera un patrón, un instrumento patrón que sea trazable, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esta comparación? El objetivo de esta comparación es cuantificar el error y la incertidumbre de nuestro instrumento o equipo de medición, ¿sí? Ese es el concepto más claro, más, se puede decir, más comprensible de lo que es una calibración, ¿sí? Es comparar los resultados de medida de nuestro instrumento con un patrón trazable, con el objetivo de cuantificar la incertidumbre y el error de medida de nuestro instrumento de medición, ¿sí? Ese es el concepto de lo que es una calibración. Ahora vemos que tenemos otro concepto, ¿sí?, que es la verificación. Es una actividad similar
a la calibración, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es un poco, sobre todo en dónde radica la diferencia entre lo que es una calibración y una verificación. Una verificación, ¿sí? Es comparar las medidas proporcionadas por un instrumento con las de un equipo calibrado, ¿sí? De calidad metrológica igual o superior a nuestro instrumento que está siendo verificado, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué es una verificación? Sí, es una actividad similar de comparación de los resultados de nuestro instrumento de medida con un patrón trazable, ¿sí? Pero el objetivo de una verificación, ¿sí? Es garantizar que las mediciones son confiables de nuestro instrumento de medición, a diferencia de lo que era la calibración. La calibración tenía como objetivo cuantificar el error y la incertidumbre de medida de nuestro instrumento. En la verificación, lo único que necesitamos conocer es que el instrumento esté dando mediciones confiables, ¿sí? Entonces, estos son se puede decir, las dos diferencias o la diferencia primordial, que es el objetivo entre una calibración y una verificación, ¿sí? Y estas son dos actividades que se hacen normalmente en los laboratorios y también en los procesos, ¿sí? Que utilizan mediciones, porque siempre vamos a necesitar calibrar y también necesitamos verificar los instrumentos y equipos de medición que tenemos en nuestras empresas, ¿sí? Entonces, no confundir lo que es la calibración y lo que es la verificación. Y tercero, vamos a tener otro concepto relacionado, que es el ajuste, ¿sí? ¿Qué es el ajuste de un instrumento o equipo de medida? Un ajuste es arreglar, modificar, hacer o poner algo en nuestro instrumento, con el objetivo de que los errores de medición estén dentro de los errores máximos permitidos, ¿sí? Como decía en el curso de la 17025, ¿sí? En ningún lado hace mención sobre ajustes, sobre reparaciones o sobre alguna modificación de los instrumentos. Simplemente nos hacía referencia a lo que es la calibración. Entonces, como igual he dicho, hay personas que piensan que la calibración es ajustar, es modificar o incluso arreglar un instrumento de medida. Y no es así. Un ajuste simplemente es, como dice su propia palabra, es modificar los errores de medición, ¿sí? Para que estén dentro del error máximo permitido. Entonces, aquí hay un punto muy importante que siempre cuando se hace un ajuste, cuando se hace alguna reparación en un instrumento de medida, hay que hacer una calibración antes y después del ajuste, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿para qué necesitamos hacer un ajuste? Necesitamos un ajuste, perdón, ¿para qué necesitamos hacer una calibración antes y después? Para poder determinar el error, la variación del error, ¿sí? Si yo antes del ajuste yo tenía un error de 10, obvio que después del ajuste yo necesito reducir ese error. De 10 se me ocurre a 5, a 4, ¿sí? Ese es el objetivo de ajustar, de modificar un instrumento, reducir el error que tiene el equipo, ¿sí? Entonces no se olviden, el ajuste es arreglar, es modificar los instrumentos para reducir los errores que tienen, ¿sí? Entonces, estos son los tres conceptos que vamos a manejar en los procesos de medición, ¿sí? Entonces, no confundir lo que es la calibración, donde es una comparación de nuestro instrumento con un patrón trazable para cuantificar el error y la incertidumbre de medida. La verificación es una comparación con un patrón trazable para verificar que el instrumento esté dando mediciones confiables. Y el ajuste es modificar un instrumento para reducir los errores del mismo
y sobre todo que estén dentro de los errores máximos permitidos que tienen los instrumentos como características metrológicas. ¿Sí? Entonces, estos son los tres conceptos que se van a manejar en cualquier proceso de medición. Y por eso es muy necesario no confundir, no, sobre todo a veces, mejor dicho, asumir términos que no son. ¿Sí? Una cosa es una calibración, otra es una verificación y otra es un ajuste. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, mucho cuidado. ¿Sí? La calibración no corrige errores, ¿sí? Y mucho menos corrige defectos de los instrumentos. La calibración lo único que hace es identificar y cuantificar estos errores, ¿sí? Entonces no se olviden, si ustedes tienen un equipo defectuoso, al enviar a calibrar, no es que les van a reparar, les van a arreglar sus instrumentos. Simplemente les van a identificar dónde está el error y sobre todo cuál es el valor que tiene ese error, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí con confundir lo que es la calibración con lo que es un ajuste, ¿sí? Listo. Y ahora vamos a ver el término de lo que es una medición, ¿sí? ¿Qué es medir? Creo que lo que vimos el día de ayer. Medir no es más que comparar dos magnitudes de la misma especie, ¿sí? El ejemplo que puse el día de ayer, si yo quiero saber o conocer la longitud de un tubo, voy a utilizar otro, se puede decir, otro objeto que tiene una longitud similar, ¿sí? La única diferencia es que ese objeto que voy a utilizar va a estar graduado, ¿sí? Y va a tener ya unidades, un sistema de unidades, que en este caso va a ser un equipo y es un flexómetro, ¿sí? Pero en sí la actividad experimental es una comparación. Voy a comparar para conocer el valor atribuido al mensurando, a lo que estoy midiendo, en este caso el tubo, ¿sí? Eso es medir. Y en lo que es la medición tenemos dos tipos de medidas. Tenemos las medidas directas y las medidas indirectas. ¿Cuáles son las medidas indirectas? Perdón, directas. Las medidas directas son aquellas que se obtienen, ¿sí?, a través de la observación del valor que proporciona un instrumento de medida, ¿sí? Un ejemplo, o mejor dicho, varios ejemplos. Si yo cojo, ¿sí?, un pHímetro, coloco en una sustancia y conozco el pH, estoy obteniendo, estoy leyendo un valor directo que se atribuye al mensurando, ¿sí? El mismo ejemplo del tubo. Cojo un flexómetro, mido la longitud del tubo y leo ese valor y es el valor del mensurando, ¿sí? Entonces, es una medición directa. No estoy implementando nada más que un instrumento de medida y obteniendo el valor directo de la medición, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que son las medidas indirectas. ¿Cuáles son las medidas indirectas? Son aquellas en las que intervienen, ¿sí?, un modelo matemático, ¿sí? Y este modelo matemático nos va a ayudar a conocer el valor atribuido a un mensurando, ¿sí? Un ejemplo, el que ustedes ven ahí. Si yo quiero conocer el área de una hoja de papel, se me ocurre, ¿sí? Me toca medir el largo de la hoja y el alto o el ancho de la hoja. Entonces estoy aplicando dos mediciones directas, ¿no es cierto? Estoy midiendo el largo y el ancho, son dos mediciones directas. Pero para obtener el valor que yo necesito conocer, que en este caso es el área, me toca implementar un modelo matemático. ¿Y cuál es el modelo matemático para conocer el área? Área es igual a largo por ancho, ¿sí? Y ese es el ejemplo que ustedes ven ahí. Otro ejemplo, si yo quiero conocer el caudal de alguna corriente, no sé, de algún líquido en alguna tubería.
¿sí? Voy a medir por un lado lo que es el volumen, ¿sí? Y por otro lado voy a medir el tiempo en alcanzar ese volumen, ¿sí? Estoy haciendo dos mediciones. Estoy haciendo dos mediciones directas, lo que es el tiempo y lo que es el volumen. Y para poder calcular el valor al mensurando, que en este caso es el caudal, voy a dividir lo que es volumen sobre tiempo, ¿sí? Entonces, estas son las mediciones indirectas, son las que van a intervenir lo que son modelos matemáticos y a través de mediciones directas vamos a poder calcular el valor al mensurando, ¿sí? Entonces, no se olviden, tenemos dos tipos de medidas, directas y las indirectas. Como pueden ver aquí, de manera gráfica, ¿sí? Entonces, mediciones directas, simplemente vamos a utilizar un instrumento para obtener el valor de la medida atribuido a un mensurando, ¿sí? Y lo que son las indirectas, vamos a tener varias entradas, ¿sí? Pueden ser muchas, dos o más mediciones directas. Y vamos a utilizar un modelo matemático para poder calcular, para poder determinar lo que es la medida del mensurando, ¿sí? A través del uso del modelo matemático. Listo. Y ahora vamos a ver qué nos afecta a las mediciones. ¿Cuáles son las variables, ¿sí?, que influyen en un sistema de medición? Las variables que impactan, ¿sí?, de manera significativa en un sistema de medición son 4. ¿Sí? Vamos a tener las unidades de medida y sus patrones que hacen referencia al mensurando, ¿sí? Segundo, vamos a tener las mediciones. ¿A qué hace referencia las mediciones? A lo que son los procedimientos o el procedimiento para la medición, ¿sí? Y a lo que es un poco las condiciones ambientales que influyen en este procedimiento. Tercero, vamos a tener los instrumentos de medición. Entonces, los instrumentos de medición, al tener incertidumbre y errores, también influyen en nuestras mediciones. Cuarto, los observadores, las personas que leen y utilizan todo un sistema de medición. En este caso, los analistas, los operadores, los técnicos de los laboratorios, ¿sí? Entonces, estos son los 4 factores que afectan de manera significativa en las mediciones. Pueden haber muchos más. Sí, no se olviden que esto no es una ciencia exacta. Pueden haber más, pero no influyen de manera significativa. Y los que influyen de manera significativa son estos 4. Y estos 4 son los que se deben cuantificar cuando nosotros queremos estimar incertidumbre de medición, ¿sí? Pero en este caso simplemente queremos conocer los errores de medición. Como dice, todo sistema de medición presenta errores de medida. Ningún sistema de medición va a ser perfecto, ¿sí? Mucho cuidado ahí. ¿Qué más vamos a tener? Entonces aquí vamos a estudiar el primer factor, que eran las unidades de medida y sus patrones, haciendo referencia al mensurando. ¿Cuáles son ya los de manera puntual lo que afecta a las unidades de medida y sus patrones? Primero vamos a tener lo que es el establecimiento de las unidades, ¿sí? Como vimos el día de ayer en la primera clase, nosotros tenemos que definir muy bien primero lo que son las unidades que vamos a utilizar en nuestros sistemas de medición. Y debemos establecer y definir las unidades correctas apegadas al sistema internacional, ¿sí? Segundo, la conversión de unidades. También vamos a necesitar convertir unidades, ¿sí? Vamos a necesitar también utilizar lo que son prefijos, sean de los múltiplos o submúltiplos del sistema internacional.
Vamos a necesitar convertir, se me ocurre, de milímetros a metros, a centímetros, de gramos a miligramos, a microgramos, a kilogramos. Esas conversiones también pueden influir. ¿En donde? A través de los decimales. Ustedes saben que vamos a manejar decimales cuando nosotros hacemos conversiones. Y eso también genera una variabilidad en nuestros procesos de medición. ¿Sí? Tercero, las características metrológicas de nuestros patrones. ¿Sí? No se olviden que al momento de una calibración, ¿sí? Estamos usando un patrón. Y ese patrón también tiene características metrológicas. ¿Sí? Y no va a ser lo mismo un patrón que tenga un laboratorio X a un patrón que tenga otro laboratorio Y. ¿Sí? Sus características metrológicas van a ser totalmente distintas. Y eso va a generar, va a aportar también error en nuestros sistemas de medición. Cuarto, las propias características del mensurando, lo que vamos a medir. ¿Sí? En el ejemplo que estábamos viendo, un tubo. ¿Sí? El tubo va a tener sus propias características. ¿Sí? Entonces, esas características de naturaleza que tiene el mensurando también va a generar, va a aportar error en nuestro sistema de medición. ¿Sí? Y por último, lo que es la clase de medida. ¿Sí? Y esto va asociado a la que acabamos de ver. ¿Sí? Tenemos dos clases de mediciones o clases de medida, lo que son medidas directas y las medidas indirectas. ¿Sí? Si yo tengo una medición directa, voy a leer el valor en el instrumento de medida. ¿Sí? Ahí casi no voy a tener mucho problema. Pero en la medición indirecta, yo voy a hacer el empleo de un modelo matemático. ¿Sí? Y al usar un modelo matemático, yo estoy utilizando muchas variables. ¿Sí? Y esas variables, por naturaleza, aportan error. ¿Sí? Y por eso ustedes saben que cuando se calcula a través de un modelo matemático, vamos a tener lo que son decimales, vamos a tener variabilidad, obvio, de manera muy pequeña. ¿Sí? Pero a la final también genera error en nuestros sistemas de medición. ¿Sí? Estos son los 5 factores, ¿sí? Que influyen de manera significativa, ¿sí? En lo que es el mensurando. Segundo, el que vimos era las mediciones y los procedimientos de medición, donde está relacionado a las condiciones ambientales. ¿Sí? En pocas palabras, está asociado a la actividad de la medición. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que vamos a tener ahí que influyen de manera significativa? Los métodos que estamos utilizando, ¿sí? ¿Qué método estamos utilizando? ¿Sí? Método normalizado, método no normalizado, método desarrollado, método cuantitativo, método cualitativo. ¿Cuál estamos utilizando? Segundo, la forma de ejecución, la forma de cómo hacemos la medición. Y esto va asociado al procedimiento. Por eso un procedimiento de medición debe estar muy claro, debe estar muy detallado en cómo es la actividad de la medición. ¿Sí? Porque si no está muy claro, muy detallado, hay mucha probabilidad de que el analista, el operador, ¿sí? Cometa o haga la actividad de manera errónea. Y eso va a generar mayor error en nuestro sistema de medición. Tercero, vamos a tener la humedad del ambiente. Esto relacionado a las condiciones ambientales. La humedad ambiente también va a influir directamente en el proceso de medición. ¿Por qué? Porque va a afectar al mensurando, va a afectar al equipo de medida, va a afectar también al operador y todo eso suma al proceso de medición. ¿Sí? El polvo y la contaminación. Obvio, si yo tengo un laboratorio o un lugar donde hago mediciones y cuento con estos problemas, lo que es el polvo y la contaminación a través de cualquier partícula, también va a influir en el desempeño de mi sistema de medición.
¿sí? Que no va a ser lo mismo si yo me pongo a hacer mediciones en un laboratorio muy bien adecuado, sin ningún problema, a ponerme a hacer mediciones en una planta de producción, donde voy a estar rodeado de muchos contaminantes, como en este caso el polvo, ¿sí? Eso me va a afectar a mí como operador, va a afectar a mis instrumentos de medida, y no se diga va a afectar al mensuranto, ¿sí? Entonces, todas esas influencias afectan al sistema de medición. Y último, tenemos la temperatura y la presión del medio ambiente, o sea, las condiciones ambientales relacionadas a temperatura y presión atmosférica. También influyen en el sistema de medición, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros, un ejemplo más común, cuando nosotros hacemos mediciones en sistemas de vacío, ¿sí? No va a ser lo mismo, ¿sí? Un ensayo de vacío aquí en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil. Va a haber mucha variabilidad por las propias condiciones ambientales de lo que es temperatura y presión ambiental, ¿sí? Ustedes saben que la presión de vacío, ¿sí? Va de la mano con la presión atmosférica, ¿sí? Mucho cuidado ahí. Entonces miren los 6 factores que influyen directamente en las mediciones a través de los procedimientos y las condiciones del ambiente, ¿sí? Tercero, vamos a tener los instrumentos de medición, propias palabras, los equipos, los que vamos a utilizar para las mediciones directas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que influyen directamente en los equipos e instrumentos de medición? Vamos a tener los defectos de fabricación. No se olviden que nada es perfecto en la vida. Así sea un equipo muy costoso, un equipo de mayor tecnología, un equipo de mejores características, va a tener por su naturaleza defectos de fabricación, ¿sí? ¿Y cuál es el defecto de fabricación que tiene un instrumento de medición? Su error, ¿sí? Su propia naturaleza de error. Entonces ahí es como se clasifican a los instrumentos de medición a través de sus errores. Segundo, vamos a tener las deformaciones. No se olviden que los instrumentos son objetos físicos, ¿sí? Sean plásticos, sean metálicos, sean de cualquier material, ¿sí? Van a estar expuestos a deformaciones, ¿sí? No significa que sean deformaciones voluntarias, sino por el propio tiempo de vida, por la manipulación de los instrumentos de medición. No se olviden que los materiales también envejecen. Pues con el tiempo, los equipos van a envejecer y los materiales se van a degradar y van a presentar deformaciones. Y esto también genera errores en nuestros sistemas de medición, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la falta de linealidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que las mediciones que nosotros generemos con nuestros instrumentos no sean estables, ¿sí? Que haya mucha variabilidad. Lo ideal que esperamos, ¿sí? Es que cualquier medición que nosotros generemos tenga un comportamiento lineal. Pues lastimosamente no existe algo ideal. Tenemos mucha variabilidad, ¿sí? Entonces eso también genera errores en nuestros sistemas de medición. También vamos a tener la fricción excesiva en algunas partes móviles, ¿sí? No se olviden que muchos instrumentos, ¿sí?, son de funcionamiento mecánico. Y vamos a tener muchas partes, muchos, se puede decir, componentes mecánicos y móviles que van a estar en constante movimiento. Y este movimiento va a generar fricción, ¿sí? Y por naturaleza del uso de un instrumento de medida que tiene estos componentes, se va a desgastar y con el tiempo va a haber un desgaste excesivo y esto va a generar mayor error en nuestras mediciones, ¿sí? Entonces también es otro factor. Quinto, la resolución. La resolución, ¿sí?,
es una característica metrológica que tiene un instrumento, ¿sí? Entonces, hay mucha diferencia entre un equipo que tiene mayor a otro que tiene menor resolución, ¿sí? Por lógica, si tiene mayor resolución, yo estoy siendo un poco más preciso a obtener el valor atribuido a un mensurando, ¿sí? Entonces, por lógica, si yo tengo un equipo con una resolución muy pequeña, significa que voy a tener un valor de mejor manera atribuido a un mensurante, ¿sí? Un ejemplo, si yo tengo un equipo que el mismo flexómetro que utilizo para medir la longitud de tubo, el flexómetro a lo mucho me va a venir especificado en milímetros, en una resolución de más o menos 1 milímetro, ¿sí? Entonces la resolución del flexómetro va a ser 1 milímetro. ¿Qué pasa si utilizo otro equipo un poco más moderno? Se me ocurre, poniendo un ejemplo, tengo un calibrador, un pie de rey. Y ese pie de rey me mide con una resolución de 0,1 milímetros. ¿Sí? Miren la diferencia entre el flexómetro que tenía 1 milímetro al otro que tenía 0,1 milímetros. ¿Sí? Significa que con el calibrador, el pie de rey, voy a tener una mejor aproximación, ¿sí? A poder obtener el valor atribuido a un mensurando, ¿sí? Sexto, el error máximo permitido, ¿sí? ¿Qué es el error máximo permitido? Es la máxima variación que puede tener un instrumento de medida, ¿sí? Como desempeño y funcionamiento para cualquier proceso de medición. El error máximo permitido son los límites de variabilidad que puede tener un instrumento, ¿sí? Si un instrumento está por fuera de este error máximo permitido, ya no se lo puede utilizar para un sistema o para alguna medición, ¿sí? Vamos a tener también la exactitud de nuestros instrumentos y equipos de medida, ¿sí? Y la exactitud está relacionada, ¿sí?, a qué tan aproximados estamos en obtener un valor de referencia, un valor normalizado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si un equipo tiene mayor exactitud, de igual manera, así como la resolución, tiene mejores características de desempeño, a comparación de un equipo que tenga una menor exactitud, ¿sí? Y por último, el envejecimiento de los materiales. No se olviden que los equipos, los instrumentos de medida no son eternos. Con el tiempo van a envejecer, ¿sí? Y para eso sirve la calibración, para poder determinar cómo está el envejecimiento de estos materiales, de los equipos, ¿sí? Porque en la calibración vamos a cuantificar la incertidumbre y el error de medida. Y el error me va a dar a mí información de cómo está presentándose la variabilidad en el tiempo de los errores que tiene mi equipo o instrumento de medición, ¿sí? Y listo, pueden ver los 8 factores que influyen en los instrumentos de medición, ¿sí? Los que generan, o mejor dicho, los que son fuentes de error en los procesos de medida, ¿sí? Y cuarto, vamos a tener los observadores, ¿sí? Vamos a tener la gente, los analistas, los técnicos, las personas que hacen las mediciones en las empresas o en los laboratorios, ¿sí? ¿Por qué también son ellos fuentes de error? Miren, porque de igual manera, así como los equipos, no somos perfectos, ¿sí? No, nosotros también vamos a generar errores, somos humanos y vamos a cometer muchos errores, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser los errores que nosotros generemos en nuestros laboratorios o procesos de medición? Uno va a ser el uso no intencionado de instrumentos no calibrados, ¿sí? A veces a los operadores se les pasa por alto el uso de los instrumentos no calibrados, sobre todo cuando un instrumento no está codificado o no está identificado. ¿Sí? La gente a veces, como digo,
de manera no intencionada, utiliza estos instrumentos. ¿Sí? Y eso también es una fuente de error. También la excesiva fuerza usada al efectuar las mediciones. ¿Sí? Y el ejemplo más común, sin discriminar a nadie, no es lo mismo que haga una medición, ¿sí? Sobre todo mediciones mecánicas, un hombre a una mujer, ¿sí? Como digo, en mediciones mecánicas, donde se necesita un poco de fuerza. Ustedes saben que por naturaleza el hombre tiene mayor fuerza, ¿sí? A una mujer. Entonces, si yo pongo a dos operadores a hacer la medición, un hombre y una mujer, voy a tener mucha variabilidad, ¿sí? Pero si me voy a otro tipo de medición, se me ocurre una medición analítica. Las mujeres son más observadoras, las mujeres son un poco más detallistas, ¿sí? Entonces, ahí yo no necesito fuerza, necesito mayor capacidad de observación, necesito que sea un poco más detallada. Entonces, una mujer ahí me va a dar una mejor medición a diferencia de un hombre, ¿sí? Entonces, eso también genera, miren, solo poniendo el ejemplo de dos personas. Si yo me voy a una empresa, una organización que tiene más personas que se dedican a hacer mediciones, estoy teniendo mayor fuente de error, ¿sí? Tercero, el uso de instrumentos inadecuados. Ese es otro problema. Justo con el mismo ejemplo que hice mención anteriormente. El uso de un flexómetro o un pie de rey, ¿sí? El flexómetro me va a dar a través de una resolución de 1 milímetro, me va a dar un valor cerrado. Se me ocurre, digamos que ese tubo mide, se me ocurre 100 milímetros, ¿sí? Yo voy a tener una medición cerrada de 100 milímetros, porque el instrumento tiene una máxima resolución de 1 en 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tomo el pie de rey, que tiene una resolución de 0,1? Y al medir el tubo, me da una medición de 99,1. Miren la diferencia, ¿sí? 99,1 con el pie de rey y 100 con el flexómetro. Tengo una variación de 0,9, es muy grande, ¿sí? ¿Y eso por qué? Por utilizar un instrumento inadecuado. ¿Inadecuado en qué? En sus características metrológicas, en este caso, la resolución. Y eso pasa en muchas empresas, que a veces utilizan los equipos que tienen y por no comprar, por no gastar, utilizan lo que tienen. ¿Sí? Y genera demasiado error en sus mediciones. Cuarto, el error de sujeción de los instrumentos. Esto va relacionado sobre todo a la manipulación, al uso de los instrumentos y equipos de medición. De igual manera, hay personas que tienen mayor habilidad a otras personas. Entonces, se necesita habilidad para el uso de equipos e instrumentos de medición. Esa habilidad va a reducir los errores de medida en nuestros procesos de medición. Y la habilidad es una destreza que van a tener los técnicos, los analistas de nuestros laboratorios, ¿sí? Y por eso nosotros necesitamos tener personal competente en nuestros laboratorios, sobre todo que tenga esta capacidad, estas habilidades de hacer buen uso de los equipos e instrumentos de medición. Vamos a tener también los errores de posición y lectura del instrumento, ¿sí? De igual manera, a veces en algunos instrumentos y equipos de medición nosotros necesitamos adoptar alguna postura, alguna posición en nuestros cuerpos para poder apreciar el valor de la medida, ¿sí? Pero si no se hace de manera correcta esta posición, ¿sí? Para leer el valor de la lectura, vamos a leer un valor de manera errónea. Y el ejemplo más común es cuando nosotros queremos leer el valor del volumen en una probeta. Si yo leo por encima de la probeta, voy a leer un valor.
Si me voy por debajo de la probeta, voy a leer otro valor. Pero si miro de manera horizontal, de manera perpendicular a la probeta, ¿sí? Voy a obtener el valor atribuido al volumen que contiene este instrumento o equipo de medición. ¿Sí? Pues también genera error la posición, las posturas que emplean los operadores para obtener las lecturas en los instrumentos de medición. Y por último, vas a tener la poca destreza y la falta de entrenamiento de nuestro personal. ¿Sí? No se olviden que la gente no nace sabiendo las cosas, no nace con capacidades, no nace con competencias. En el tiempo se va desarrollando las competencias. Entonces, va a haber personas, ¿sí?, que necesiten un entrenamiento, ¿sí?, para desarrollar estas competencias. Necesiten un entrenamiento para tener mayor destreza en el uso, en el empleo de equipos e instrumentos de medición. ¿Y de quién es la responsabilidad, ¿sí?, forjar esas competencias? Es parte de la empresa, ¿sí?, de las organizaciones, de los laboratorios, de las industrias, dar ese entrenamiento para que los operadores puedan hacer bien su trabajo, ¿sí? Es muy importante eso, porque a veces simplemente culpamos a la gente, ¿sí? Culpamos que no tienen las competencias, culpamos de que no hacen bien las cosas, pero nosotros como responsables de las empresas no hacemos nada para un poco desarrollar esas habilidades y mejor dicho, y esas destrezas como personal, ¿sí? Entonces, miren los cuatro factores que influyen en los sistemas de medición. Y estos son los cuatro factores o fuentes que generan incertidumbre en los sistemas de medición, ¿sí? Y estos son los que se utilizan para estimar la incertidumbre de medida, ¿sí?, de un método, ¿sí? Pero bueno, ese es tema de cálculo o estimación de incertidumbre. Listo. Ahora vamos a ver otros conceptos que es el resultado de una medición, ¿sí? Y aquí vamos a ver ya, mejor dicho, conceptos que van asociados a la información que va a contener un certificado de calibración, ¿sí? Veamos el primer concepto, sobre todo tanto que hablamos en las diapositivas anteriores de lo que era un error de medida. Y aquí nos preguntamos qué es un error de medida. El error de medida, o también conocido como simplemente error, es la diferencia entre un valor de medida de una magnitud en comparación a un valor de referencia, ¿sí? Es la diferencia entre un valor de medida atribuido a una magnitud en comparación a un valor de referencia. Vamos a tener también el concepto de lo que es una corrección de una medida, ¿sí? ¿Qué es la corrección de una medida? La corrección es el valor que se ha de sumar a todo valor leído en un instrumento para obtener el valor verdadero, ¿sí? Y la corrección de una medida es igual al valor del error de medida, pero cambiado de signo. ¿Qué quiere decir eso? Que el error y la corrección tienen el mismo valor numérico y la única diferencia es su signo. Si el error es positivo, la corrección va a ser negativa. Si el error es negativo, la corrección va a ser positiva, ¿sí? En valor numérico es lo mismo, ¿sí? Ya vamos a ver en las ecuaciones o en el modelo matemático de cómo calcular el error y la corrección y van a ver por qué se genera el cambio de signo. Pero sobre todo miren lo que dice aquí, que la corrección se debe sumar a todo valor que nosotros leemos en nuestros instrumentos o equipos de medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corrección, ¿sí?, como dice su propia palabra, es corregir el valor que nosotros generamos con un instrumento al emplear esta variación,
¿sí? Esta variación que es un error de naturaleza. Y un ejemplo, si yo tomo el mismo tema que hemos visto, el flexómetro, ¿sí? Y me dice que en el certificado de calibración, porque ahí va a estar la corrección, me dice que la corrección tiene un valor de 1 milímetro, ¿sí? Si yo fui y cogí la medición de 100 milímetros, ¿sí? Yo tengo que sumarle esos 100 milímetros que leí con el flexómetro, tengo que sumarle la corrección, que era 1 milímetro. Entonces sería 100 milímetros más 1 milímetro, sería igual a 101 milímetros. Ese sería el valor atribuido a la magnitud, ¿sí? Siempre tengo que sumarle la corrección. Pero no se olviden que la corrección puede ser positiva o negativa. ¿Qué pasa si la corrección no era más 1 milímetro, era menos 1 milímetro? Entonces, de igual manera, simplemente hago el uso de lo que son, o el empleo de lo que son signos. 100 más menos 1 milímetro sería igual a 99 milímetros, ¿sí? Obvio que por combinación de signos más por menos, me va a dar menos. Entonces, 100 menos 1 milímetro me va a dar igual a 99 milímetros. Y ese es el valor atribuido a una medición, ¿sí? Entonces, no se olviden en sumar siempre la corrección de medida de todos los equipos e instrumentos que ustedes tienen en sus laboratorios o en sus empresas. Vamos a tener también el concepto de lo que es el error sistemático de medida. ¿Qué es el error sistemático de medición? ¿Sí? El error sistemático de medida es el componente del error de medida que en mediciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible, ¿sí? Por ejemplo, que sea este error siempre puede ser identificado. ¿Qué es el error sistemático? Como dice aquí, va a estar generado a través de la repetibilidad, ¿sí? Como dice, en mediciones repetidas. Y permanece, o mejor dicho, va a permanecer constante o también puede variar de manera predecible, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es generado a través de los 4 factores que nosotros vimos en las presentaciones anteriores. Lo que eran los equipos, los operadores, el mensurando, el sistema de medición, ¿sí? Entonces, eso va a variar de manera constante, ¿sí? Y por complejo que sea, este error siempre se lo puede identificar y se lo puede cuantificar. El error sistemático se lo puede identificar y se lo puede cuantificar. Como les dije, esos 4 factores que vimos aquí, ¿sí? Estos se los puede identificar. Aquí ya los estamos identificando. El otro punto es cuantificarlos, ¿sí? ¿Cómo los cuantificamos? A través de la incertidumbre de medición. Entonces, esto es, o esos son los errores sistemáticos. Y ahí vamos a tener también los errores aleatorios. Los errores aleatorios son componentes del error de medida que en mediciones repetidas varían de manera impredecible. Y lastimosamente este error nunca se lo puede identificar ni mucho menos cuantificar, ¿sí? Los errores aleatorios están relacionados a la naturaleza del sistema de medición, ¿sí? Y lastimosamente no se los puede identificar porque es algo que está relacionado a su propia naturaleza. Y este error aleatorio, ¿sí? Hace referencia a un poco la naturaleza del método que estamos utilizando, ¿sí? Entonces va a haber mucha variabilidad. Y ahora vamos a ver lo que es la cadena de la trazabilidad y los patrones, ¿sí? Esto era un punto que vimos al inicio de la clase de lo que era un requisito de la norma ISO IEC 17025, la cadena de trazabilidad
y los patrones de referencia. ¿Qué es la cadena de trazabilidad? Nace desde el sistema de unidades, en este caso el sistema internacional, ¿sí? Y de ahí va generándose los equipos de medida, ¿sí? No se olviden que los patrones también son equipos e instrumentos de medición. La única diferencia de un patrón es su incertidumbre. Como ustedes pueden ver, un patrón primario tiene una incertidumbre mucho más pequeña, o mejor dicho, tiene la incertidumbre más pequeña en esta cadena de trazabilidad. Un patrón secundario tiene menores características metrológicas y por ende su incertidumbre de medida es un poco más grande. Un patrón de trabajo, ¿sí? Como pueden ver, tiene una incertidumbre mucho mayor. Y de ahí tenemos los equipos, los instrumentos de medición, lo que tenemos en nuestros laboratorios o empresas industriales. Y ustedes pueden ver que tiene una incertidumbre mucho más grande. Y todo esto aporta a los procesos, a los sistemas, a los métodos de medición, ¿sí? Pero en los métodos de medición no vamos a tener simplemente los instrumentos, vamos a tener lo que vimos, el mensurando, el procedimiento, los operadores y aparte de eso el instrumento. Y esos 4 factores que lo vimos son los que generan mayor incertidumbre. Por eso la medición es la que tiene mayor incertidumbre en esta cadena de trazabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la cadena de trazabilidad, ¿sí? Lo que es, y por eso el concepto que yo les dije, lo que era la calibración, era cuantificar la incertidumbre, ¿sí? Entonces, en esta cadena de trazabilidad a través de las calibraciones, vamos a cuantificar esta incertidumbre, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí cómo va variando la incertidumbre en esta cadena de trazabilidad a través de los patrones, a través de los instrumentos de medición, ¿sí? Hasta llegar a nuestros sistemas o procesos de medición, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué son los patrones, ¿sí? Porque ya vimos en esta cadena de trazabilidad qué es un patrón primario, qué es un patrón secundario, qué es un patrón de trabajo. Veamos qué son estos patrones. Un patrón primario, ¿sí? O también conocido como un patrón internacional, ¿sí? El patrón primario que vimos aquí en esta cadena de trazabilidad es un patrón internacional. Y es un patrón reconocido por los firmantes de los acuerdos internacionales, con la intención de ser utilizados de manera mundial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estos patrones van a ser herramientas de comparación mundial, ¿sí? Y el ejemplo que más tenemos es el prototipo internacional del kilogramo, ¿sí? Que es un patrón internacional, un patrón primario. De ahí vamos a tener los patrones nacionales, ¿sí? O también conocidos como patrones secundarios. Estos patrones son reconocidos por una autoridad nacional para servir al Estado y a la economía del país, como base para la asignación de valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza, ¿sí? Estos patrones nacionales, como dice, van a servir para garantizar las mediciones en el Estado, ¿sí? Para todos los temas de economía, lo que son mediciones en los laboratorios, en las industrias. ¿Y quiénes van a tener estos patrones nacionales o secundarios? Los van a tener los organismos de normalización y metrología de cada país y también los laboratorios que estén acreditados bajo la ISO IEC 17025. ¿Sí? Entonces, estos organismos van a tener estos patrones nacionales o también llamados patrones secundarios. De ahí vamos a tener los patrones de trabajo, ¿sí? Estos patrones de trabajo son los que utilizamos habitualmente para hacer lo que son calibraciones o verificaciones de instrumentos,
o sistemas de medición. ¿Sí? Normalmente, de igual manera, estos patrones de trabajo los tienen los laboratorios acreditados con la ISO IS 17025 y también las empresas, ¿sí?, que hacen mediciones. Estos patrones, los que tienen los laboratorios acreditados, lo utilizan para hacer calibraciones, ¿sí? Y las empresas lo utilizan para hacer las verificaciones de los instrumentos o sistemas de medición. ¿Se acuerdan lo que era la calibración y lo que era la verificación? Entonces, en la calibración, los laboratorios acreditados van a cuantificar el error y la incertidumbre a través del uso de estos patrones. Y en la verificación, las empresas van a utilizar estos patrones de trabajo para verificar el funcionamiento y desempeño de un instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, miren un poco lo que es un patrón de trabajo, ¿sí? O también llamado patrón de verificación o patrón de control de calidad. Y por último, en esta cadena de trazabilidad, como patrón, también vamos a tener lo que son los materiales de referencia, ¿sí? Un material de referencia también es un patrón de comparación. ¿Y qué es un material de referencia? Es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades ya especificadas, ¿sí? El material más conocido, no sé, para ustedes puede ser las soluciones Waffer de pH, que vienen con un valor, una propiedad especificada de pH. Se me ocurre un pH ácido de 4, un pH neutro de 7, un pH especificado en el estado básico de 8 o 10, me ocurre. ¿Sí? Estos son los materiales de referencia y son establecidos como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas, siempre y cuando estos materiales de referencia estén certificados por productores, ¿sí?, acreditados con la ISO IEC 17043. Perdón, 17034. ¿Sí? Los productores que se dedican a la producción de estos materiales de referencia deben estar acreditados con la 17034 para poder emitir certificados. ¿Sí? Y listo, eso es un poco en referencia a la trazabilidad de las mediciones. ¿Sí? Entonces, ustedes pudieron ver lo que eran los patrones, ¿sí?, cómo están asociados a la incertidumbre. Los patrones primarios internacionales, los patrones secundarios o nacionales, los patrones de trabajo, patrones de control, los instrumentos de medida y los procesos de medición en nuestras empresas. Listo. Vamos a ver el cuarto capítulo de lo que es la estructura y contenido de los certificados de calibración, ¿sí? En este capítulo vamos a ver un poco la información que nosotros vamos a encontrar en un certificado de calibración, ¿sí? Y el día de mañana vamos a ver cómo hacer uso, cómo interpretar y utilizar esa información en beneficio de nuestros sistemas de medida, ¿sí? Entonces veamos un poco cuál es la información básica que debe contener un certificado de calibración. En la norma ISO IEC 17025 nos dice que un informe o un certificado de calibración debe presentarse de manera clara, de manera exacta, de manera objetiva y sin ambigüedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que un certificado o informe de calibración, ¿sí?, nos va a proporcionar mucha información. Y nosotros necesitamos que esa información sea clara, sea exacta, sea objetiva y sobre todo no hay información que nos genere ambigüedades. Y en estos informes o certificados de calibración nosotros vamos a encontrar como información técnica y que vamos a utilizar
lo que es el error y la incertidumbre. Justo lo que vimos el concepto de lo que era la calibración. Cuantificar el error y la incertidumbre. Entonces, en un certificado de calibración, nosotros vamos a ver, vamos a conocer el error y la incertidumbre de nuestros equipos o instrumentos de medición. Y ahí tenemos, ¿sí?, que el error está asociado al nivel de exactitud que tiene un equipo o instrumento de medición. Y la incertidumbre está asociado al nivel de precisión que tiene un instrumento o equipo de medición. ¿Sí? Miren cómo está asociado lo que es el error y la incertidumbre. Error asociado a la exactitud y la incertidumbre asociado a la precisión de un equipo o instrumento de medida. Y aquí ustedes pueden ver al final una pregunta. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo cuantificar este error e incertidumbre? O mejor dicho, ¿cada cuánto hacer la calibración? Y es la pregunta, ¿cada cuándo debemos calibrar nuestros equipos o instrumentos de medición? ¿Sí? Y ese es el objetivo del curso, que lo vamos a ver en la clase del día viernes. Cómo determinar, cómo estimar la fecha o el tiempo adecuado para calibrar nuestros equipos e instrumentos de medición. ¿Sí? Y esto es la pregunta que tenemos, porque nosotros necesitamos cada cuándo conocer los errores e incertidumbres de nuestros equipos. Entonces veamos lo que vamos a ver en el informe, lo que es la exactitud o el error. La exactitud de medida es la proximidad o qué tan cerca está un valor medido y un valor verdadero de un mensurando, un valor de referencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la precisión de medida? La precisión de medida es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. ¿Sí? Y ustedes pueden ver ahí en los siguientes gráficos. Vemos en el primer gráfico, ¿sí? Aquí. Esta X que está marcada en color verde es el valor verdadero del mensurado, o también dicho el valor de referencia. Y los puntitos que están de color negro son las mediciones que nosotros vamos a obtener con nuestro equipo de medida. ¿Sí? Entonces la exactitud, ¿sí?, se asocia a qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta X. De acuerdo al gráfico, ¿cómo está el puntito negro o estos puntitos negros en referencia a la X que está de color verde? Si está más cerca a la X, significa que el equipo tiene una mayor exactitud. Y lo contrario, si está más lejos, va a tener una menor exactitud nuestro equipo, nuestro sistema de medida. ¿Sí? Entonces, esa es la exactitud. La proximidad, qué tan cerca o lejos estamos entre nuestras mediciones, marcadas en color negro con estos puntitos, a un valor verdadero o un valor de referencia, en este caso marcado de color verde. ¿Sí? Eso es la exactitud. Y la precisión, ¿sí?, hace referencia a un poco la dispersión de las mediciones. En la precisión no nos interesa mucho qué tan cerca o qué tan lejos estamos del valor de referencia, de la X. En la precisión más nos interesa qué tan repetibles, o mejor dicho, cómo coinciden nuestras mediciones. ¿Sí? Vamos a ser más precisos si estos puntitos negros están más juntos. ¿Sí? Significa que la repetición son prácticamente iguales. ¿Y cómo vamos a tener una baja precisión cuando estos puntitos estén bastante dispersos? ¿Sí? El uno esté por aquí, el otro por acá, por acá. Significa que nuestro sistema de medición tiene una baja precisión. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver en los siguientes gráficos los 4 escenarios. ¿Sí? Vamos a tener el escenario de lo que es
exactitud, precisión, ¿sí? Vamos a tener otro escenario, precisión sin exactitud, exactitud sin precisión, o lo ideal. El caso 4 es lo ideal, tener una alta precisión y una alta exactitud. Y ustedes pueden ver, ¿sí? Que todos los puntitos estén cerca y que estén cerca al valor de referencia, ¿sí? Pues que la dispersión no sea tan grande, ¿sí? Y que estén lo más cerca al valor de referencia. A comparación del caso 1, donde hay mucha dispersión de las mediciones. Y esta dispersión está bastante lejana del valor central, del valor de referencia. Entonces aquí vamos a tener ni exactitud ni precisión. Y en el caso 4 vamos a tener mucha precisión y una alta exactitud. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos de lo que es la exactitud y la precisión de las mediciones. Listo. Ahora sí vamos a ver lo que son los certificados de calibración. ¿Sí? Y ahora nos preguntamos qué es un certificado de calibración. Un certificado de calibración no es más que un documento, ¿sí?, en el que se presentan los resultados de un proceso de calibración de un instrumento de medida. ¿Sí? En pocas palabras, simplemente es un documento donde va a estar evidenciado y documentado los resultados del proceso de la calibración. ¿Sí? Eso es simplemente un certificado de calibración. Y de ahí vamos a tener 3 tipos de certificados de calibración. El primer tipo es los certificados de calibración emitidos por los fabricantes. El segundo son los certificados de trazabilidad y el tercero son los certificados emitidos por los organismos acreditados. ¿Cuáles son los certificados de calibración del fabricante? Son aquellos certificados que emiten las empresas que fabrican los equipos e instrumentos de medición. ¿Sí? Y esas empresas no van a estar, en este caso, acreditados con la 17025 para realizar las actividades de calibración. ¿Sí? Por ende, ese certificado prácticamente no va a tener una validez, ya que no lo está emitiendo un organismo acreditado. Pero a la final es un certificado de calibración, se puede decir sin ninguna validez, pero puede servir como una referencia. Segundo, vamos a tener los certificados de trazabilidad, ¿sí? Y estos son los certificados que van a tener tanto los patrones como los materiales de referencia. Estos certificados van a servir, ¿sí?, para las actividades de trazabilidad metrológica, ¿sí? Y por lógica, estos certificados los van a emitir los organismos que estén acreditados, ¿sí? Para lo que son patrones, necesita que estén acreditados con la 17025 y para materiales de referencia que estén acreditados con la 17034. ¿Sí? Solo ahí pueden emitir este tipo de certificados. Y tercero, vamos a tener los certificados acreditados. ¿Cuáles son los certificados acreditados? Son los que se generan para nuestros equipos e instrumentos de medición y van a ser emitidos por los organismos, por los laboratorios acreditados bajo un sistema de gestión de calidad con la 17025. ¿Sí? Entonces, miren, estos son los 3 tipos de certificados que nosotros nos vamos a encontrar. ¿Sí? Certificados de calibración de los fabricantes, certificados de trazabilidad para patrones y materiales de referencia, y los certificados de los organismos acreditados. Listo. Ahora vamos a ver cuál es el contenido mínimo, o mejor dicho, el contenido óptimo que debe tener un certificado de calibración. ¿Sí? ¿Y dónde está determinado
este contenido mínimo. Y está en la norma ISO IEC 17025, en la parte de informe de resultados. Y en el apartado 7.8.2 nos da todos los requisitos mínimos que debe contener un certificado de calibración. ¿Sí? Y en ese capítulo de los informes de resultados, la norma nos va a dar los requisitos comunes y los requisitos específicos que debe contener un certificado de calibración. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, ¿sí?, cuáles son los requisitos que debe contener estos certificados de calibración. Primero, me dice que debe contener un título, ¿sí?, que se especifique si es un certificado de calibración, un certificado de verificación o un certificado de ensayos, un informe de ensayos. Segundo, que se especifique el nombre y la dirección del laboratorio. Tercero, una identificación única de que todos los componentes se reconocen como una parte de un informe completo y sobre todo una clara identificación del inicio y el final de este certificado. ¿Sí? En pocas palabras, una codificación para el certificado, una codificación para este documento. Cuarto, el nombre y la información de contacto y la información del cliente. Quinto, la identificación del método que se está utilizando por parte del laboratorio. ¿Qué método utilizaron para realizar, en este caso, la calibración? Sexto, una descripción, una identificación inequívoca y cuando sea necesario la condición del ítem que se va a evaluar en el laboratorio. ¿Sí? En este caso puede ser el instrumento, el equipo de medida. Una descripción, identificar de manera única, de manera clara, el equipo, el instrumento de medida que se va a calibrar. Y cuando sea necesario, las condiciones. ¿En qué condiciones está este equipo para hacer la calibración? ¿Está un poco desgastado, un poco maltratado? ¿Está en buen estado? No sé. ¿Sí? Entonces, también se debe detallar un poco la información de los ítems que vamos a evaluar en nuestros laboratorios. Séptimo, la fecha de emisión del informe. ¿Sí? Sobre todo aquí, la fecha en la que se hizo la calibración y la fecha en la que se hizo el informe, mejor dicho, la fecha en la que se emitió el informe a nuestro cliente. Octavo, los resultados, ¿sí?, los resultados generados en la calibración con las respectivas unidades de medida. ¿Sí? Y sobre todo con las unidades de medida apegadas al sistema internacional, que es un requerimiento de la propia norma. Y noveno, la identificación de las personas que autorizan el informe. ¿Quién es la persona que se encarga en revisar el informe y en autorizar la entrega al cliente? Debe haber una responsabilidad y una autoridad en revisar y autorizar la entrega de un informe, de un certificado de calibración a un cliente. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver los requisitos comunes que debe contener un certificado de calibración. Y en el 7.8.4, ¿sí?, vamos a tener los requisitos específicos para los certificados de calibración. ¿Sí? Estos requisitos específicos hacen mención a un poco requisitos técnicos, ¿sí?, requisitos ya propios de la actividad de calibración. ¿Sí? Veamos. Me dice que debe contener la incertidumbre de medida. ¿Sí? Obvio, la calibración tiene como objetivo cuantificar la incertidumbre. Entonces, necesito poner la incertidumbre de medida en un certificado. Las condiciones, ¿sí?, en las que se hicieron la calibración.
Cuando hago referencia a las condiciones, ¿sí? Hago mención en dónde se hizo la calibración y a qué condiciones ambientales. ¿Dónde se hizo la calibración? ¿En las instalaciones del laboratorio o en las instalaciones del cliente en situ? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones ambientales para el proceso de medición? Tercero, una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente. Entonces, en el certificado de calibración debe estar detallado un poco la información de los patrones que se utilizaron para el proceso de calibración. ¿Sí? Entonces, también es algo que debemos colocarlo. ¿Qué más? Los resultados antes y después de algún ajuste, alguna reparación. Justo lo que vimos el concepto de lo que era el ajuste. En un certificado de calibración se puede colocar, ¿sí? La actividad del ajuste, pero, como les dije, debo colocar los resultados antes y después de haber realizado el ajuste, con el objetivo de determinar si el ajuste fue eficaz, ¿sí? En pocas palabras, ayudó a reducir el error de medida que tiene el instrumento de medición, ¿sí? Quinto, cuando sea pertinente una declaración de la conformidad con los requisitos o especificaciones del instrumento, ¿sí? Entonces, también deberán colocar una declaración de la conformidad a los laboratorios, ¿sí? Con los requisitos o especificaciones que tenga el instrumento calibrado. Y por último, cuando sea apropiado, colocar opiniones e interpretaciones en estos certificados de calibración. Sobre todo, opiniones e interpretaciones apegadas a los resultados de medición. No se olviden que cualquier opinión e interpretación que se coloque en un certificado de calibración tiene que estar asociado a la actividad, al proceso de la calibración y sobre todo a los resultados que se obtuvieron. No podemos colocar opiniones e interpretaciones asociados, se me ocurre, al cliente, asociados a la forma de pago de los clientes, sin nada de eso, sino opiniones e interpretaciones asociados a los resultados del proceso de calibración. Y por último, nos dice, sí, sobre todo esto es lo que nosotros vamos a hacer el día viernes. Miren, en el punto 7.8.4.3 nos dice que un certificado o una etiqueta de calibración no debe contener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando se haya acordado con el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cliente no hace mención sobre alguna recomendación o sobre algún requerimiento del tiempo óptimo para una calibración, el laboratorio no tiene por qué colocar esto, ya sea en el certificado o en la etiqueta de calibración que se colocan en los instrumentos de medida. ¿Sí? Pues miren, es un requisito de la norma 17025, que ningún certificado de calibración debe contener el intervalo o la fecha próxima en la que debemos calibrar nuestro instrumento de medida. ¿Sí? La norma es súper clara. ¿Por qué? Porque nosotros, los dueños de los equipos, las personas que usamos los instrumentos de medida, somos quienes debemos determinar el tiempo óptimo para la calibración de nuestros equipos. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en la clase del día viernes. Determinar, cuantificar el tiempo óptimo para la calibración de nuestros equipos de instrumentos de medición. ¿Sí? 2000. Entonces, no se olviden que esto es un tema muy importante porque si ustedes llegan a ver o llegan a apreciar que algún certificado de calibración hace mención al intervalo o a la fecha próxima de calibración, es una falta muy grave para un laboratorio.
¿sí? Esto es un problema muy serio, porque nosotros, los dueños de los equipos, somos los que conocemos a nuestros instrumentos, somos quienes vamos a usar el día a día los equipos e instrumentos de medición. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuantificar y estimar el tiempo óptimo para enviar a calibrar nuestros equipos, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer, y ese es, mejor dicho, ese es el objetivo de este curso: estimar el tiempo óptimo para la calibración de nuestros equipos e instrumentos de medición, ¿sí? Entonces, miren, la norma ISO IS 17025 es muy clara en todos sus puntos, y sobre todo la información mínima que debe contener un certificado de calibración, ¿sí? Listo. Veamos, aquí vamos a ver un ejemplo de un certificado de calibración. Veamos si este certificado contiene la información que nos pide la norma, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Jesús? Ya, aquí nos hace una pregunta Jesús. Nos dice, pero en un caso de contar con un calendario de calibración anual y se lo facilita a la empresa de calibración, en ese caso sí se podría ir a la fecha de la siguiente calibración. A ver, si ese calendario de calibración anual fue determinado bajo una metodología estadística, es aceptable. Pero si simplemente ustedes pusieron que voy a calibrar cada año sin ningún sustento técnico, no es válido, ¿sí? Y si ustedes pasan por una auditoría de acreditación con la ISO IEC 17025, es una no conformidad, ¿sí? Ustedes tienen que tener un sustento técnico de por qué determinaron que la calibración es anual. Yo no puedo decir simplemente es que yo tengo un calendario que es cada año, yo tengo un calendario que es cada 6 meses. La auditoría, el auditor me va a decir, demuéstreme cómo determinó que es cada año. ¿Sí? Pues mucho cuidado ahí con este tema de los intervalos o los periodos de calibración. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver el día viernes en la última clase, cómo determinar, ¿sí?, si el tiempo es el coherente, el óptimo para la calibración de nuestros equipos e instrumentos de medida, ¿sí? Y es lo que pasa, yo cuando he realizado muchas auditorías, en las empresas me dicen, no, es que yo tengo aquí mi programa, yo tengo aquí mi calendario, nosotros mandamos a calibrar siempre cada año. Ah, les digo, muy bien, felicitaciones. ¿Bajo qué sustento ustedes determinaron que el tiempo óptimo era un año? ¿Por qué no es 6 meses? ¿Por qué no es 2 años? ¿Por qué no es 18 meses? Demuéstrame bajo un sustento técnico de que el tiempo que ustedes eligieron es el óptimo para este equipo de medida. Y eso no tiene. Entonces, es una no conformidad. Entonces, las empresas lo que hacen es fácil. Dicen, yo tengo 20 equipos y a todos les voy a calibrar cada año. Y este programa o este calendario de calibración le comparto a la empresa que hace las calibraciones y ya, me quedo súper tranquilo. Pero no es así. Lo óptimo es estimar el tiempo coherente para cada equipo, ¿sí? Por eso la metodología que vamos a ver el día viernes, ustedes van a ver que vamos a cuantificar el tiempo óptimo para la calibración de los instrumentos o equipos que ustedes dispongan en sus laboratorios o procesos de medición, ¿sí? Listo. Y bueno, para finalizar, veamos si este certificado que vemos aquí como ejemplo cumple los requisitos comunes y los requisitos específicos que nos mencionaba en la norma ISO IEC 17025. ¿Sí? Veamos si es que contiene los requisitos. Vamos a ver primero el requisito A. Lo que está marcado en color naranja son los requisitos comunes, ¿sí? El literal A me decía que debía contener un título, ¿sí? Y aquí hace mención que este documento es un certificado de calibración, ¿sí? Es el título que tiene este documento. Si fuera un certificado de verificación, diría certificado
de verificación. O si fuera en la actividad de ensayos, diría informe de ensayos. Pero en este caso es un certificado de calibración. Literal B, el nombre y la dirección del laboratorio. Aquí está detallado el nombre del laboratorio y la dirección de donde se ubica el laboratorio. ¿Sí? Literal C, una identificación única y propia de este documento. Y aquí está especificado el número, la codificación de este documento, número de certificado o número de informe. Esta codificación ya es algo propio que tiene este laboratorio. Distintos laboratorios van a utilizar distintas codificaciones. ¿Sí? Ya depende a sus necesidades para un poco identificar y codificar sus documentos. ¿Sí? Y sobre todo, miren aquí en la parte final, que nos decía que se debe especificar el inicio y el final de los documentos. Y aquí se está especificando cuál es el código de este documento, la revisión del documento, ¿sí? Que es algo interno del laboratorio, y también el número de página. Dice que es la primera página de 2 páginas totales. ¿Sí? Pues eso también se debe colocar en los certificados y en cualquier informe de resultados. Literal D, el nombre y la información del contacto del cliente. Y aquí está detallado, obvio por temas de privacidad, el cliente, la empresa, la dirección de donde se ubica la empresa y la persona de contacto de la empresa, en este caso, la información del cliente. ¿Sí? Literal E, la identificación del método utilizado para la medición. Y aquí está detallado el método utilizado para la calibración. Dice que han utilizado un procedimiento para la calibración de herramientas dinamométricas, codificado de la siguiente manera, que es una codificación interna propia del laboratorio. ¿Sí? Como es para la calibración de un torquímetro, entonces están utilizando un procedimiento para este tipo de herramientas. ¿Sí? Pero está haciendo la declaración del método que han utilizado para la calibración. Literal F, una descripción, una identificación del ítem que vamos a evaluar, en este caso el equipo, el instrumento de medida. Y aquí ustedes pueden ver, ¿sí?, un poco las condiciones del ítem. Dice el estado físico del equipo en buenas condiciones y el funcionamiento del equipo en buenas condiciones. Y aquí el laboratorio agrega una observación. Dice que esta evaluación se limita al funcionamiento del instrumento, ¿sí?, más no al cumplimiento de las medidas entregadas por el mismo conforme a su clase de exactitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el laboratorio no se hace responsable, ¿sí?, si el equipo cumple o no cumple sus especificaciones, su clase de exactitud. El laboratorio lo único que se limita es a entregar los resultados de la calibración y al funcionamiento del instrumento de medida. ¿Sí? Pues miren, súper claro lo que es las condiciones y la descripción del ítem de este torquímetro. Literal G, la fecha de emisión del informe, junto a la fecha de calibración. Y aquí está detallado lo que es la fecha de calibración y la fecha de emisión de este certificado de calibración. ¿Sí? Literal H, los resultados con las respectivas unidades de medida, sobre todo apegadas al sistema internacional como requisito de la norma ISO IS 17025. Y aquí podemos ver, ¿sí?, cuál es el tipo de ensayo que han utilizado para la calibración y sobre todo en qué unidades se está reportando los resultados. Entonces dice que han utilizado como unidades que son del sistema internacional el Newton por metro, que es una unidad del sistema internacional, una unidad derivada.
Y el día de ayer vimos cómo se debe colocar la simbología correcta de las unidades. Y justo vimos ayer el tema del newton por metro, que es un producto de dos unidades. Y aquí está detallado newton por metro. Entonces, incluso está correcto el uso de la simbología del sistema internacional. ¿Sí? Súper claro. Entonces, hasta ahí estamos súper bien. ¿Qué más? El literal H ya vimos. Nos falta el literal I. La identificación de las personas, ¿sí?, que autorizan el informe. Y aquí ustedes pueden ver la persona que hizo la actividad de la calibración y la persona que revisó y autorizó este certificado de calibración. ¿Sí? Entonces es lo que nos pide la norma, que se coloque quién, sobre todo el nombre y la firma, porque eso es la responsabilidad que tienen estas personas. La elaboración, la calibración y la revisión y autorización de este certificado de calibración para la entrega al cliente. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Esos son los requisitos comunes que nos piden la norma 17025. Ahora vamos a ver los requisitos específicos, ¿sí? Los que están marcados en color celeste. Vamos a dar continuidad después de la I, la J. Nos decía la incertidumbre de medida. Y aquí ustedes pueden ver que está reportándose en los resultados la incertidumbre de medida de este instrumento. ¿Sí? Entonces pueden ver aquí está reportándose la incertidumbre. ¿Sí? Y sobre todo en la otra página ustedes pueden ver que hace mención a la incertidumbre. Y nos dice que la incertidumbre expandida de medición se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el respectivo factor de cobertura, K igual a 2. Para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura aproximada del 95%, con unos grados de libertad, ¿sí?, de infinito. Y la asignación y expresión de incertidumbre se realiza siguiendo los criterios que están especificados en la guía GUM. Esta guía GUM nos da un poco los pasos o los procedimientos para un poco estimar la incertidumbre de medida. Entonces dice que el laboratorio ha utilizado estos pasos, esta guía GUM, para la estimación de la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, súper claro. Literal K, las condiciones en las que se hizo la calibración. Y aquí se está especificando el lugar de la calibración, que son en las propias instalaciones del laboratorio. Y adicional lo que es la temperatura ambiente y la humedad ambiente, que son las condiciones ambientales. Litera L, una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente. Y ustedes pueden ver aquí que está detallándose en este apartado qué patrones se utilizaron para la calibración. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver la información técnica de estos patrones. El código del patrón, el nombre del patrón, la marca del patrón, el modelo, la fecha de la calibración, la fecha de la próxima calibración y sobre todo el número de certificado que tiene este patrón. Porque también recuerden que los patrones son equipos. Y los equipos, como todo equipo, debe ser calibrado. Todos los patrones también son calibrados. Son calibrados con patrones de mejores características a los mismos. Entonces aquí vemos la información de estos patrones que utilizaron o que utilizó este laboratorio para calibrar nuestro instrumento de medida. ¿Sí? Entonces esa es la trazabilidad metrológica que nos pide la norma. Listo. Literal M. Los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación. En este caso, como no se hizo ningún ajuste, ¿sí?, pues aquí claramente el laboratorio coloca que declina toda responsabilidad derivada de un mal uso del instrumento calibrado.
Significa que el instrumento no fue ajustado, el instrumento está en buenas condiciones y que es total responsabilidad del cliente el buen uso del instrumento. ¿Sí? Entonces, no se hizo ningún ajuste. Literal N, cuando sea pertinente una declaración de la conformidad, de acuerdo a los requisitos o especificaciones de desempeño de nuestros instrumentos. Y aquí podemos ver que nos dice, ¿sí? Como declaración de la conformidad, que el error máximo permitido, ¿sí? Sobre todo mostrado en la gráfica, fue tomado de las especificaciones dado por el fabricante. Y ese error máximo permitido es igual al 2% de la lectura del instrumento. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver, nos vamos a la gráfica para un poco entender esa declaración de la conformidad. Podemos ver que en estas líneas entrecortadas, ¿sí? Que están aquí, hacen mención al error máximo permitido. ¿Qué es el error máximo permitido? Es la máxima variabilidad que puede tener un equipo para su funcionamiento. ¿Sí? Esto significa que nuestro equipo, para que esté en un funcionamiento correcto, debe estar dentro de este error máximo permitido, porque el error máximo permitido es un intervalo. Entonces debe estar dentro de este intervalo. Y esta línea que está representada de manera continua con estos puntitos hace referencia a la corrección. ¿Sí? O también podemos graficar el error de nuestro instrumento. Y lo lógico, lo correcto que nosotros esperamos para que el equipo esté en buenas condiciones es que esta línea o este error, esta corrección, ¿sí? Esté dentro del error máximo permitido. Y esa es la declaración de la conformidad. En pocas palabras, como el equipo está dentro, en sus mediciones dentro del error máximo permitido, está en buenas condiciones para su utilización. ¿Sí? Listo. Entonces, también está colocado este punto. Y por último, cuando sea apropiado, colocar opiniones e interpretaciones. ¿Sí? Y aquí vemos estas opiniones que ha colocado el laboratorio. ¿Sí? Y miren lo que ha colocado. Dice que el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. ¿Sí? Y que es total responsabilidad de los clientes, o sea, de los dueños de los equipos, establecer la fecha de las próximas calibraciones. ¿Sí? Y el tiempo de validez de los resultados contenidos en este certificado dependen tanto de las características del instrumento como de la utilización y la manipulación del instrumento. Entonces, miren, aquí en pocas palabras, estas opiniones nos dicen que nosotros somos responsables en calcular, en determinar la fecha de la próxima calibración. ¿Sí? Y que los resultados de esta calibración, de este certificado, estos resultados, ¿sí? Van a depender mucho de las características del instrumento y también de cómo nosotros utilicemos los instrumentos y equipos en nuestros laboratorios. ¿Sí? Entonces hace un poco mención a la responsabilidad que tienen los dueños de los equipos de hacer buen uso, de cuidar sus instrumentos para evitar que estos errores, ¿sí? Aumenten. Porque obvio, si yo utilizo mal al equipo, si no lo cuido, si no le doy mantenimiento preventivo, el equipo se va a desgastar y el error de medición va a aumentar con el tiempo. ¿Sí? Y eso no es culpa del laboratorio. Si el laboratorio cuantifica que tiene un error muy alto, no es culpa del laboratorio, es culpa del dueño del equipo por no haber cuidado a su equipo durante el uso, durante la manipulación. Entonces aquí el laboratorio está poniendo estas opiniones, estas interpretaciones de los resultados. ¿Sí? Y listo. Esto es un poco el contenido,
¿sí? Que nos pide la norma ISO IEC 17025 que debe contener un certificado de calibración, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, está en 2 páginas. No necesito ni más ni menos información, ¿sí? Y sobre todo la información que nosotros vamos a utilizar el día de mañana y en las actividades prácticas, ¿sí? Es esta sección de los resultados obtenidos. Entonces aquí vamos a usar estos resultados, estos números que vemos aquí. Vamos a utilizar el día de mañana para validar si los equipos que tenemos, ¿sí? Sobre todo en el ejemplo que vamos a ver, si el equipo que tenemos es apto o no para el proceso de medición, ¿sí? Ya sea para un método de ensayo en algún laboratorio, ya sea para controlar alguna variable en un proceso industrial, ¿sí? En cualquier aplicación vamos a utilizar estos resultados, ¿sí? Y segundo, para el taller o la actividad que vamos a hacer el día viernes para estimar el tiempo óptimo para la calibración de nuestros equipos e instrumentos de medida. También vamos a hacer el uso de esta información, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de un poco saber cuál es la información mínima que debe contener y sobre todo que nosotros como profesionales sepamos qué hacer con esa información, ¿sí? Y no ser como las personas comunes que simplemente envían a calibrar, reciben el certificado y simplemente lo tienen archivado. Y ya. Y dicen, estoy feliz, mandé a calibrar el equipo, estoy cumpliendo el requisito de la norma y lo guardo muy bonito para cualquier auditoría. Y no debe ser así. Debemos usar el certificado de calibración. Debemos usar el contenido, los resultados que están en el certificado de calibración. Y para 2 aplicaciones. La primera, validar si un instrumento es apto, es óptimo para alguna aplicación en cualquier proceso de medición. Y segundo, para estimar el tiempo óptimo, el tiempo adecuado para la calibración de un instrumento de medida. ¿Sí? Y listo, esa es la clase número 2 del curso de metrología y estimación de intervalos de calibración. ¿Sí? Listo. Tal vez alguna inquietud, alguna pregunta, Jesús. No, por el momento no.